Hola, hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien hoy. Am, Hoy tengo el gusto y el placer de compartirles una charla sobre el tema de la culpabilidad en el marco de un evento de un grupo que se llama la Cumbre Global de Sanación Cuántica. Primero agradezco mucho a Marisol por invitarme, a Sandy Peniche por aceptar y por organizar estos espacios que creo que son de sumamente importancia en estos momentos para volver a conectar con nuestra paz, ¿no? Entonces, muchas gracias. Me presento rápido otra vez. Entonces me llamo Edwina Roche, soy francesa, pero estoy viviendo en México desde hace casi 12 años. Soy psicóloga y facilitadora en educación para la paz. Y hoy decidí hablar sobre ese tema de la culpabilidad porque, pues, primero aprendo mucho de las terapias y observo como patrones que se van repitiendo, ¿no? A lo largo de todas esas sesiones. Y uno de este patrón es como, pues es ese tema de la culpa. Y siento que es indispensable entender de qué hablamos cuando hablamos de culpabilidad, porque siento que muchas veces lo tomamos como algo superficial. Ah, pues sí, siento un poco de culpa, y entonces seguimos nuestra vida. Pero en realidad esta culpa, que muchas veces es inconsciente, tiene un impacto muy fuerte en nosotros mismos, pero también en los demás. Entonces, vamos a hablar de este tema. Voy a dividir la charla en 3 tiempos. El primer tiempo va a ser un tiempo donde vamos a aclarar los temas, ¿no? De qué es la culpa sana, qué es la culpa tóxica y qué es la culpa ontológica, es decir, el origen de la culpa, ¿no? Después vamos a tener un espacio para meditar brevemente y al final les voy a proponer como tips para ir un poco más allá de esa culpa. ¿Ok? Creo que ya les dije todo para la introducción. Entonces, para empezar, les invito a cerrar sus ojos unos momentos. Vamos a ir hacia adentro, cerramos los ojos, inhalando, exhalando. Y vamos a conectar con el suelo, la tierra, gracias a nuestros pies, nuestras piernas. Vamos a sentir este contacto con el suelo que nos sostiene. Y seguimos respirando, inhalando, exhalando a nuestro propio ritmo. Y vamos poco a poco conectando con nuestro corazón. Vamos a sentir este calor que está ahí, esa luz adentro de nuestro corazón, que siempre está ahí. Nos tomamos el tiempo de conectar con ese corazón. Y seguimos inhalando, exhalando, y ahora vamos a conectar con la cabeza, con la punta de la cabeza, el tope de la cabeza, y conectamos con el cielo, con el universo. Sentimos esa conexión ahí. Y seguimos respirando, inhalando, exhalando a nuestro propio ritmo. Tomamos tiempo de prepararnos para escuchar esa charla. Tomamos tiempo para relajar el cuerpo, sentir todo el peso de mi cuerpo
en mis piernas. Entrego el peso a la tierra. Y sigo respirando, inhalando, exhalando. Y lentamente a mi propio ritmo voy a ir abriendo gradualmente mis ojos. Y con ese nivel de conciencia voy a escuchar con todo mi cuerpo esa charla. No solamente con mi mente, pero sino con todo mi ser. Muy bien, pues vamos a empezar. Entonces, el primer punto, primero tenemos que hablar de la culpa sana, porque la culpa tiene una función, como todas las cosas que existen en este planeta. Es un sentimiento universal, que en todas las culturas tenemos esa culpa sana, ¿no? Tiene realmente una función. Y entonces esa culpa sana es esa sensación de haber cometido algún daño a algo o a alguien o de haber transgredido alguna regla de la moral, por ejemplo. Y entonces en nosotros surge el deseo natural de reparar ese daño que hemos hecho, de pedir disculpa por lo que hemos dicho. Entonces es muy bonita esa culpa porque nos conecta con la empatía, revela la empatía que tenemos porque captamos el sufrimiento, el dolor que he causado. Entonces es normal, hay ese impulso para ir a repararlo. Y entonces esa culpa sana, en realidad su otro nombre es la responsabilidad. Tengo un accidente, provoco un accidente de coche, pues mi responsabilidad siendo adulto es atender, ir a ver qué he causado, si hay heridos y entonces tomar medidas para ir buscando la solución, para ir reparando, ¿no? O de niño he roto un objeto sin querer, pues voy a ir a ver cómo hago para arreglar este objeto roto, ¿no? Y al nivel social, esa culpa sana es muy importante porque es la que permite el equilibrio social. ¿A qué me refiero? Es la que permite a poner límites a nuestras pulsiones destructivas. Imagínense, de hecho, los psicópatas no sienten culpa. Por eso no hay límites, no hay medida. Cometo accidente, hay personas que se mueren, puta, pues me vale madre, y sigo. Rompo algo, no me importa, y sigo, ¿no? Entonces, sí, esa culpa sana tiene una función de frenar, ¿cómo se dice? De convivir en paz con los demás, porque ponemos un límite. Entonces, bendita culpa sana. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a tomar un poquito. Ahora vamos a pasar a la parte más difícil, que es la culpa tóxica que todos hemos tenido. Y lo que vamos a hacer es como, les voy a dar un panorama de los diferentes comportamientos. Vamos a hacer como un autoexamen, no examen, no me gusta esa palabra, un autodiagnóstico de en todas nuestras historias, las diferentes comportamientos que hablan de una culpa inconsciente o consciente. Lo primero es lo más básico, porque hay intensidades de culpa, es cuando hago una acción o digo algo, después en el momento que cuando estoy sola conmigo misma, empiezo a escuchar una voz interna que me dice, ¿fue lo correcto? A lo mejor estuve hiriendo a esa persona. Y entonces empieza a haber como pensamientos de autodesprecio, de como autocastigo, ¿no?
¿será que lo que he hecho está bien, está correcto, a lo mejor está mal? Y entonces empiezo a cuestionar. Y eso puede llegar a un espacio como muy intenso y ser muy obsesivo. Es decir, en todo el día, en cualquier acción, siempre cuestiono lo que estoy haciendo, ¿no? Nunca es lo suficientemente bien, nunca es lo suficientemente correcto, ¿no? Entonces, eso es un aspecto. También tenemos el arrepentimiento, eso es muy común. Hemos hecho cosas en el pasado y nos arrepentimos. Por ejemplo, los padres a veces tienen mucho esa culpa de, a ver, se creen que no han sido buenos padres, ¿no? Y entonces se dan latigazo todo el tiempo. O la infidelidad también crea como mucho arrepentimiento, ¿no? Y me sigo castigando, ¿no? De lo que he hecho y no logro soltarlo, ¿no? También eso lo veo mucho en terapia, es como lo que llamamos la neurosis del fracaso. Son las personas que, por ejemplo, en su vida todo parece un fracaso, ¿no? Sus parejas las dejan, en el trabajo nada está funcionando, empiezo a estudiar pero no termino, y entonces todo es el caos, nada funciona. Y entonces me castigo otra vez, es una manera de castigarme, ¿no? De sentir que no valgo, que no merezco. ¿Sí? Otra cosa que tenemos, y eso también es muy común, es la ansiedad crónica, las angustias y la depresión. Y eso de verdad lo veo tanto, tenemos que entender que justo eso, esas depresión, angustia y ansiedad, es en realidad la agresividad natural, la energía de agresividad natural que debería de liberar, que volteo hacia mí. Entonces, toda mi energía vital, en lugar de que salga hacia afuera, ¡op!, me lo devuelvo hacia mí. Me castigo, me trago mi agresividad, me autocastigo. ¿Okay? Y entonces, claro, ya no tengo fuerza, ya estoy así, y mejor yo soy la culpable y todo. Pero ojo, cuando me escuchan, no sienten culpa de la culpa. No estoy juzgando, estoy o sea, quiero que empiecen a observar, ¿no?, nuestras actitudes. Otra cosa, eso yo lo conozco muy bien, son las personas que tienen accidentes con repeticiones. Yo tuve bastante accidentes. O, por ejemplo, personas que son muy torpes y se golpean todo el tiempo. O personas que tienen enfermedades repetitivas. También son formas de castigarnos, de culparnos, de estar en un estado de víctima, ¿no? ¿Okay? Y también podemos usar el ejemplo de la delincuencia, de todos esos comportamientos donde se destruye, donde todo eso. ¿Qué mejor forma de destruir todo para ser castigado, ¿no? Entonces, todos esos actos de rebeldía, pero que llevan al máximo, es una forma de buscar el castigo externo. ¿Ok? Entonces, pues todas esas cosas tienen en común el hecho que buscamos, no sabemos por qué, pero buscamos ser castigados. Hay como una manera, un sentimiento de masoquismo inconscientes, ¿no? Y seguimos ahí repitiendo, buscando para, parece que después de que nos castigan hay como un alivio, ¿no? Hay como un cierto placer también de estar en esa postura de víctima. Y entonces, pues no voy a entrar en este tema porque hay muchas cosas que decir, pero por lo menos explicarles que entonces cuando estoy con ese sentimiento de culpa, en esa postura de víctima, atraigo a personas que me agreden o atraigo a personas que me quieren salvar, ¿no? Y hay un triángulo que se llama el triángulo de Karpman,
donde ahí estamos jugando, manipulándonos, ¿no? Manipulando porque la víctima está manipulando a los demás porque es una postura como infantil de creer que no puede, ¿no? Se conecta mucho con el sentimiento de impotencia, de yo no puedo, entonces los demás van a resolver mi problema, ¿no? O me van a castigar como los delincuentes, o me van a salvar. Cuando yo estoy enfermo, cuando estoy en accidente, yo no puedo, entonces mejor alguien me salve. Entonces es interesante observar que en realidad es una postura infantil, pero que ahora somos adultos y que a través de un trabajo terapéutico eso se puede sanar, podemos salir de esas posturas, ¿no? Me dicen si voy rápido, pero es que como hay bastante información, pero bueno, luego pueden volver a ver el video también. ¿Ok? ¿Qué otras cosas les quería decir? También les quería hablar igual de personas que se mutilan en el psiquiátrico o el suicidio, esas cosas, que buscan el cutting, que también es una forma de castigarse, ¿no? De castigarse, ¿ok? Y eso, y eso, y eso. Entonces, pues ahora la pregunta es, ¿por qué caray queremos castigarnos? O sea, ¿de dónde viene ese masoquismo inconsciente? ¿Cuál es el origen de esa culpa, no? Entonces ahí pues hay infinitas opciones y hoy solamente voy a hablar de algunas. Y es chistoso porque me di cuenta que desde la psicoanálisis, desde la visión de las constelaciones familiares, desde algunas visiones no dual de la espiritualidad y desde la religión católica, hay como una visión común. Y entonces el origen no lo van a entender ahora al principio, pero luego lo voy a ir como explicando punto por punto. El origen de esa culpa es esa creencia en la separación, en el hecho de separarnos de los demás, de separarnos del amor, porque queremos ser autónomos, porque queremos ser individuos únicos, ¿ok? A lo mejor ahora no entienden muy bien, ahora les voy a explicar a qué me refiero con esto. En la psicoanálisis hablan mucho del hecho que cuando nacemos, el hecho de existir y de salir de la panza de mamá donde había una fusión provoca en nosotros una culpa tremendo porque es como si fuera una transgresión. ¿Cómo pude salir de esa fusión con mi mamá, ¿no? Y también observamos mucho después, en los días que siguen, que somos en un estado de gran vulnerabilidad, fragilidad, porque dependemos de nuestra madre para sobrevivir. Entonces, nos da como una culpa porque no podemos, ¿cómo se dice? No podemos atendernos a nosotros mismos, ¿no? Y siempre necesitamos que nuestra madre nos dé de comer para sobrevivir, ¿no? Eso es como un enfoque en psicoanálisis. Luego, en las constelaciones familiares, y eso yo lo experimenté, es muy chistoso, es esa sensación de que como los padres, nuestros padres nos dieron la vida, como nos dieron la vida, tenemos como una deuda de ese regalo. ¿Cómo voy a hacer para devolver un regalo tan importante que darme la vida, ¿no? Entonces eso nos da a lo largo de la vida esa sensación de deuda, de culpa, de mis papás son unos dioses y empezamos a idealizarlos también mucho, ¿no? De cómo voy a hacer para devolverles eso, ¿no? Y a lo largo de la vida empezamos a crecer y como adultos pues empezamos a pensar distintos, a querer vivir en otros países, a encontrar esa autonomía, esa soberanía, y eso también nos genera una culpa tremenda pero inconsciente,
Por eso hacemos terapia, por eso nos es tan difícil ser soberano, ser autónomo, porque hay esa culpa que estamos arrastrando sin darnos cuenta. Y les quiero explicar un poco el ejemplo de mi vida. Cuando pues yo estoy viviendo a 10.000 kilómetros de mi familia y para mí era una forma inconsciente de buscar mi propia soberanía, mi propia vida, mi propia pues Edvina única, ¿no? Y no me daba cuenta que eso me generaba muchísima culpa porque sentía que ya no pertenecía a mi familia. Sentía que lo que había hecho, pues, ¿cómo podía seguir perteneciendo a una familia si yo pienso en varias cosas diferentes y mi visión es diferente? Entonces había un conflicto entre mi singularidad, mi diferencia y el hecho de pertenecer a un clan, a un grupo, ¿no? ¿Ok? Entonces, seguimos con las otras visiones. No conozco muy bien, pero quiero hablar un poquito. En la religión católica hablamos de Adán y Eva que comieron la fruta del pecado, ¿no? Y que entonces fueron castigados por eso. Y eso es interesante porque también habla de, podríamos entender que esa fruta es como nuestra sabiduría o nuestra autonomía. Quisimos ser autónomos, quisimos atrevernos a hacer cosas distintas y ¡boom! Nos castiga algo externo, ¿no? ¿Okay? Entonces siempre hay como este juego entre mi singularidad y el colectivo. Y de hecho podemos observar que en la prehistoria, cuando yo realmente tomaba la decisión de salirme del clan para construir otro mundo, para hacer otras cosas, era muy fuerte porque me tocaba la fibra de la supervivencia. ¿Cómo iba yo sin el clan sobrevivir? Y el clan también le movía mucho, porque todo estaba bastante estable y de repente alguien quiere diferenciarse, alguien quiere cambiar. Entonces eso implica muchas transformaciones de los dos lados, ¿no? Ok, entonces empezamos a entender, para mí eso es el aspecto el más importante de esa charla, si eso lo pueden recordar estaría fabuloso, es entender que la culpa viene de esa no aceptación, de esa dualidad, que por un lado soy distinto y por un lado pertenezco y está perfecto así. Pero tenemos tantos pensamientos, la educación nos ha metido tanto que hay un buen camino, hay una buena hija y hay un mal camino, ¿no? Que cada vez que yo quiero a lo mejor probar ese supuestamente mal camino, entonces viene la culpa. Pero cuando empiezo a abrazar esos dos caminos y darme cuenta que en realidad no hay un buen camino ni un mal camino, sino un camino que yo decido, yo pongo mis normas, entonces las cosas van a ir fluyendo más, ¿no? ¿Okay? Otro punto muy interesante, me parece que en nuestra cultura estamos como negando mucho el tema de nuestra energía, de la agresividad natural que tenemos. Siempre decimos, pórtate bien, no te enojes, como que siempre tapamos esas energías. Estamos muy incómodos con el conflicto, pero porque no lo entendemos. El conflicto es natural, es el encuentro con la diferencia. Entonces, en esa cultura que siempre dice, hay que estar en paz, hay que estar en paz, en realidad lo que estamos haciendo es una dictadura de la paz. Porque si no aceptamos la otra parte como la otra faceta de la moneda,
En realidad lo que estamos haciendo es violentarnos y culpabilizarnos, porque en nosotros, y perdón que lo diga, hay pulsiones de destrucción. En nosotros hay asesinos en potencia, y les voy a explicar antes de que digan, oh, que se les paran sus pelos. Nosotros no sabemos cómo reaccionaríamos si mañana violan o matan a un ser querido enfrente de nosotros. No sabemos, porque toca a nuestra animalidad, a nuestra supervivencia. Entonces no sabemos qué tan capaz estamos. Y creo que es muy sabio de darme cuenta de esas pulsiones de destrucción para poder ir buscando camino para liberarla, ¿ok? No hay que confundir, no es porque tengo esas pulsiones de destrucción, por ejemplo, con mis padres, pues los amo un montón, pero hay comportamientos que odio y en mí también. Entonces tengo que estar ok con eso. No puedo estar todo el tiempo diciendo, "Ah, me encantan mis padres, mis amigos, la vida". No, eso no es real, es una mentira. Que hagamos un poco ese trabajo de autenticidad. En nosotros está esa pulsión destructiva, ¿no? Y también tiene cosas muy padres, porque es lo que invita al cambio, a la evolución. Si se fijan, si nosotros todo el tiempo estaríamos en paz en un mundo así rosa, ideales, pues llega un tiempo donde pues no pasa nada, ¿no? O sea, plano. Lo que viene a provocar evoluciones y cambio es justamente esa energía. Y hago otra analogía, que es el proceso de evolución de un grupo. Al principio, en un grupo, cuando no conocemos las personas, buscamos la fusión. Buscamos la manera de llevarnos, de a ver qué tanto, así con todas nuestras inseguridades. Entonces buscamos fusionar. Pero llega un tiempo donde si nos quedamos en esa fusión nos estancamos. Entonces viene la fase creativa, viene el conflicto necesario. Ok, Edwina es diferente, piensa diferente de ti, qué chido, y entonces cada uno va a ir enriqueciendo el grupo, siendo creativo y conflictivo de forma constructiva. ¿Ok? Entonces, me parece muy interesante empezar a ver eso, que en esa dictadura de la paz, de la armonía, buscamos civilizarnos, pero hemos olvidado algo muy importante, es nuestra animalidad. Y por ejemplo, cuando niños hacen berrinches, supuestamente berrinches, y se ponen en el suelo, ellos son súper inteligentes al nivel emocional, porque ellos haciendo eso descargan sus pulsiones destructivas. Y luego, oh, todo bien, puedo volver al normal. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Que en ningún espacio, ni en el trabajo, ni en la casa, tenemos espacios de descargas. No solamente necesitamos meditar y estar en paz, necesitamos descargar de muchas formas, gritando, saltando, haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es, me parece interesante verlo, ¿no? Y reconocer en nuestros discursos. Oh, qué mejor te ves cuando sonríes, ¿ah? Mejor, a ver, hay una expresión. ¿Te portaste bien hoy? Dime, ¿te portaste bien? ¿Y qué onda? ¿Qué significa portarse mal, no? Entonces, es como una cierta hipocresía global, general que tenemos y que tiene un costo muy elevado. Porque mientras más quiero solamente seguir viendo la paz, la armonía y no ver la otra parte, más voy a sentirme culpable. Porque somos un ser global, completo. ¿Ok? Bueno, pues ya llegamos a la media hora. No sé si he dicho todo, pero creo que bastante. Entonces, les propongo que hagamos una pequeña meditación. Entonces van a ir cerrando sus ojos, inhalando
exhalando. Y van a ir conectando, recordando una situación donde sienten culpa. Puede ser una situación actual. Se sienten culpables por no hacer bien, por no haber dicho a sus hijos, a sus padres, con su pareja. Tómense un momento para identificar esa culpa. Y luego van a ponerse en esa situación. Imaginen que están viviendo esta culpa en este momento, frente a esa situación. Vívenla con su cuerpo, con sus emociones. Me siento culpable por haber dicho, por no haber hecho. Y observen en su cuerpo qué está pasando cuando se sienten culpables. Observen las diferentes emociones que sienten. Es que no he dicho, es que no he hecho, es que debería. Y observo cómo está mi cuerpo, las tensiones, las partes dolorosas. Y así poco a poco puedo darme cuenta, desde un lugar de adulta, madura, qué siento cuando me siento culpable, cómo reacciona mi cuerpo. Y luego, poco a poco, respirando, inhalando, exhalando, voy a ir reflexionando desde la responsabilidad. Y me voy a preguntar, ¿soy responsable realmente de esa situación? ¿Tengo algún poder sobre esa situación? ¿O tiene que ver con la responsabilidad de la otra persona desde su propio poder? Puedo distinguir entre mi responsabilidad y la responsabilidad de la otra persona. Y sigo respirando, inhalando, exhalando. Y lentamente, lentamente voy observando cómo me siento después de preguntarme a quién le corresponde esa situación. ¿A quién le corresponde actuar frente a esa situación? ¿Dónde está mi justo lugar? Y sigo inhalando, exhalando, agradeciéndome por concientizar lo que pasa en mi cuerpo cuando ocurre la sensación de culpa. Ya me di cuenta de lo que siento. Ya puedo identificar la culpa en mi cuerpo. Y poco a poco, a mi propio ritmo, voy a poder ir lentamente abriendo mis ojos. Y vamos a volver con esa charla, con la última parte
que seguramente están esperando, que es la parte de las pistas de soluciones. ¿Qué podemos hacer con esa sensación de culpa? Lo primero, que para mí es lo más importante, es tomar la decisión conmigo misma, como adulta responsable, de cambiar mi perspectiva, de cambiar mi manera de ver, y que en lugar de verme separada de los demás, en lugar de creer que yo con mi soberanía, mi unicidad, estoy rechazada o estoy marginada, en lugar de ver eso, es darme cuenta, de verdad, como sacudirme para darme cuenta que somos uno porque somos humanos. No importa mi personalidad, pues sí, tengo una personalidad, tengo otra forma, pero primero nuestro vínculo es esa humanidad como un árbol. Una imagen que me gusta es ese árbol que tiene ramas, pues somos ese árbol primero y después todas esas ramas son nuestras individualidades, ¿no? Es como también el mar, somos ese mar, ese océano, y cada uno tiene sus olas, pero primero somos uno. Entonces, una forma que podemos empezar a hacer es reírnos. Cada vez que que siento en mi cuerpo culpa o que cacho pensamientos que me hacen culpabilizar, me río y es como, otra vez estoy jugando a separarme. Estoy jugando a ese juego de la separación. ¿Mm? Y también la otra forma es a través de la meditación, de la presencia. Porque cada vez que medito, cada vez que estoy presente, puedo ver esos pensamientos de culpa sin engancharme. Solo los contemplo, ¿no? Y sigo presente, ¿no? Entonces son como dos aspectos. Y tengo como algunos ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, con todas nuestras separaciones, por ejemplo, exparejas o amigos, y tenemos un chingo de culpa, pues ahí lo podemos practicar. Pues somos uno, que a lo mejor sí, en este tiempo, con nuestras personalidades, en nuestras vibras, ya no logramos como coincidir, ¿no? Pero somos uno, somos humanos, y ese vínculo es lo que me permite también soltar esa culpa. Y también no sabemos lo que va a pasar mañana. A lo mejor en algún momento vamos a volver a coincidir, quién sabe. Pero eso ayuda mucho, ¿no? En lugar de castigarse por todo lo que hemos hecho. Entonces, eso fue el primer punto. El segundo, que tiene mucho que ver también con ese aprendizaje de las constelaciones, es reconciliarme con mi individualidad, ¿no? Con mi soberanía y también el hecho que pertenezco. Por eso es tan importante que en la sociedad actual todas esas diversidades, todas esas personalidades las incluyamos. Porque en realidad todos vivimos en este planeta. Entonces, qué loco, ¿no? O sea, toda esa diversidad pertenece a un planeta. ¿Y cómo podemos ir reconciliando esas dos facetas? Y eso también tiene mucho que ver con un trabajo terapéutico. Entonces, por eso les invito a hacer terapia, a buscar ayuda, ¿no? Porque hay cosas que podemos hacer solo, pero también hay cosas que necesitan un proceso y ayuda, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho es agradecer la culpa. Porque cuando siento culpa, en este momento, esa culpa me avisa de, ojo, ojo, Edwina, hay pulsiones hostiles de destrucción en ti, ojo, 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 atiéndeme, atiéndeme. Y entonces ahí, ¿qué puedo hacer? En el momento que escucho pensamiento de culpa, que siento culpa, voy a buscar un espacio para descargar, saltando, bailando, gritando, moviendo mi cuerpo,
saliendo con la voz, saliendo con el cuerpo. Eso ayuda mucho. Y eso es lo que hago mucho en terapia. Paso la mayor parte de mi tiempo en esto, ¿no? Sobre todo con las mujeres. Es increíble como a las mujeres en esas sociedades patriarcal, machista, hemos adquirido el chip de estar calladita, bonita, y entonces reprimimos muchísimo esa energía sana del enojo, ¿no? Entonces hay todo un trabajo que hacer en eso. Uh, también reconciliarme, sí, es eso, el cuarto punto, reconciliarme con la ambivalencia. Y eso es todo el trabajo de la no dualidad. No hay hija buena y no hay hija mala. Las dos, las dos cosas van juntos, ¿no? O sea, tenemos que diferenciar entre nuestro ser y nuestro comportamiento. Por ejemplo, pues creo que ya les he dicho, ¿no? Pero lo voy a repetir. Si he vivido trauma, por ejemplo, si viví una violación, si viví, porque en terapia eso lo veo muy seguido, violencia fuerte, pues empezar a distinguir, ¿no? Entre el ser y el comportamiento. Tengo todo el derecho y la legitimidad de sentir enojo frente a comportamientos. Y eso es sano, ¿no? Porque también pongo límites, porque también digo lo que no quiero. Y también me conecto con el ser de esa persona, que como yo somos uno, humano. Entonces, eso nos ayuda a salir de esa ambivalencia de solo te puedo amar, porque si no me gusta tu comportamiento, entonces culpabilizo. No, las dos cosas van juntas, 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 juntas. Y entonces, para ir terminando, que también me parece muy interesante, es que creo que en el ámbito espiritual hay como muchos caminos para explorar. Y creo que podría ser una invitación interesante, por ejemplo, cuando me conecto con la energía angelical o esa energía como muy amorosa, muy suave, pues por supuesto es chingón, es muy agradable y tiene un efecto sanador increíble, ¿no? Pero también creo que es importante conectar con otras energías espirituales que como más intensas, como todo ese proceso alquímico de la iniciación, por ejemplo, el chamanismo, ¿no? Porque ahí vamos destrabando cosas desagradables, heridas, liberando. Entonces es un camino no tan suave, ¿no? Y eso me parece muy bonito. ¿Cómo podemos en el día a día ir reuniendo esas energías que son súper complementarias, ¿no? Como el sol y la luna, ¿no? Van juntas. ¿Okay? Y eso, y poco a poco vamos, estoy pues sí, vamos terminando esa charla y creo que eso es el mensaje que quería hacerles pasar, para ir más allá de la culpa tóxica y para estar en el camino de la no dualidad. Me parece que una manera muy sabia es abrazar mi propia sombra, abrazar esas pulsiones agresivas, ¿no? Abrazar esa dualidad. En mí hay muchas facetas. Edwina no es una personalidad. Entonces, si yo me juzgo, pues, ¿qué significa? Porque en mí hay tantos aspectos, ¿no? Y además cada día voy cambiando, evolucionando. Entonces, eso es lo que les quería proponer hoy. Les invito mucho a desarrollar también su propio libre albedrío. Yo no les estoy compartiendo mi verdad, la verdad, sino como darles pistas para que vayan reflexionando y sacando lo que quieren sacar de esa sesión. Entonces espero que fue de ayuda, que les gustó y pues me encantaría si quieren compartirme
algunos comentarios y todo, o algunas dudas, ya saben. Y eso, entonces tengo mucha gratitud otra vez por Marisol, por Sandy, por poder darme el espacio de, de hablarle de este tema que me parece indispensable. Muchas gracias y hasta luego. Bye bye.